Desde el auditorio de la Iglesia Casa de Paz, presentamos Una Palabra al Corazón. Hoy, el pastor Jesús Armando Herrera inicia el ciclo Tú decides el final de tu historia. Primera parte. Bienvenidos. ¿Por qué no le da una sonrisa a la persona que tiene a su lado y le dice qué bueno verle hoy en este lugar? Libro de los Jueces, capítulo número 16. Jueces 16. Libro de los Jueces, pero antes de leer la escritura, quiero invitarle que donde usted está, por un momento cierre sus ojos, por favor. Y con sus ojos cerrados, me acompañe en una oración. Señor, en esta mañana te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias por el tiempo de alabanza y de adoración, donde hemos podido exaltar y glorificar tu nombre. Confesar, Señor, a través de cada cántico, que tú eres hermoso, soberano, eterno, glorioso. Que no hay nadie como tú y que por tu amor estamos en este lugar adorándote como un solo pueblo. Señor, ahora te pedimos que de la manera más humilde, por favor, nos hables por tu palabra. Ahora que nos acercamos a tu palabra, háblanos por tu palabra. Que tu palabra, Señor amado, sea enseñando e instruyendo nuestras vidas. Y que tu palabra, Dios, sea por favor direccionando el rumbo de nuestros corazones, de nuestras familias, de nuestros hogares. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jueces capítulo 16, versículo 31. ¿Está conmigo? ¿Listo? Usted va a Josué, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces. Es el quinto libro del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es cuando usted cierra su Biblia y la abre. Es esa primera parte que usted encuentra. Quiero que me acompañe en la lectura. Usted sígame desde su Biblia, yo voy a leerlo acá. Yo leo versión Reina Valera. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah. Y él juzgó a Israel 20 años. Amén y amén. ¿De quién está hablando el texto que acabamos de leer? De Sansón. El libro de los Jueces nos narra la historia del último juez de Israel. Hay jueces mayores y jueces menores, llaman algunos estudiosos o académicos, pero el último de los jueces es Sansón. Y lo que pretendemos en estos domingos, Jueces 16:31, es hacer un acercamiento a la vida de Sansón y mirar que, al igual que usted y que yo, Sansón era una persona que tenía luchas, que tenía pruebas, que tenía dificultades, pero también que hizo a Dios al lado. Y es peligroso cuando usted no involucra a Dios en sus planes. Y Sansón pudo, como decían algunos comentaristas, tener un final glorioso. Pero a medida que vayamos transcurriendo las charlas por estos domingos, daremos cuenta que murió, como dice el dicho, en su ley. Por eso el tema que quiero hablar con usted, a desarrollar desde el día de hoy, dígale a la persona que tiene a su lado: tú decides el final de tu historia. Nadie decide dónde nacer o en qué familia. Usted decidió nacer en el año que nació. ¿Alguno de los que está aquí planificó su nacimiento? ¿Planificó dónde nacer? Donde le tocó. ¿Sí es así o no? Pero usted sí puede decidir cómo va a morir, cómo va a terminar su vida. Usted no puede decir que su vida está determinada por dónde nació, por cómo nació. Porque es que usted ya, una persona madura, grande, responsable, toma decisiones. Así que usted decide el final de su historia, cómo va a morir, de qué manera va a morir. Encontramos la vida de Sansón, el relato bíblico en el libro de los Jueces. Cuando usted lee el libro de los Jueces, usted encuentra que el propósito, o uno de los propósitos del libro de los Jueces, ¿cuántos han leído el libro de los Jueces? ¿Cuántos han leído el libro de los Jueces? ¿Cuál es el propósito del libro de los Jueces? Demostrar que Dios no soporta la infidelidad del pueblo.
Entender que Dios cumple sus promesas, pero también darnos cuenta que Dios castiga la desobediencia, que Dios castiga la rebelión. Pero entender que en medio de todo esto, Dios siempre está dispuesto a mirar o a recibir el arrepentimiento de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Usted lee el libro de los jueces y es un libro hermoso. Aquí hace más o menos 5 meses lo estudiamos para un ayuno, 4 meses. Estamos frente al último juez de Israel. El pueblo está en el periodo más alto de cautividad. El texto dice que llevaban 40 años cautivos, 40 años esclavos. Y en medio de la esclavitud, Dios levanta un hombre que se llama como Moisés. Los israelitas, será la constante del libro de los jueces, se alejan de Dios, sirven a otros dioses. Dios levanta naciones extranjeras para que castiguen al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se arrepiente, clama a Dios. Dios levanta un juez para liberarlos, los libera de la opresión del enemigo. Y aquí estamos frente a este tipo de casos. El pueblo cae en idolatría, el pueblo clama al Señor, Dios levanta un juez que es Sansón. Pero cuando usted y yo estudiamos la vida de Sansón, encontramos que hoy en día los cristianos modernos o líderes modernos se pueden identificar con la vida de Sansón de pronto de 3 maneras. ¿Cuántos han leído la historia de Sansón? Abarca 14, 15, 16, 3 capítulos nomás del libro de los jueces. Y usted encuentra, no le voy a contar detalles porque los vamos a ir desarrollando en el transcurso de las charlas, pero lo curioso es que el hombre nace con un propósito, pero muere de una manera terrible. ¿Qué lo llevó a morir de esa forma? Es lo que vamos a ir mirando. Pero lo que me llama la atención de esto es ver que hay líderes o cristianos que podemos identificarnos con Sansón y caer en los errores que cae Sansón. Por ejemplo, hay personas que tienen talentos, que podrían hacer grandes cosas, pero que tienen un serio problema de carácter. ¿De qué? Carácter. Y carácter es diferente a temperamento o a personalidad. Hoy en día mezclamos carácter con temperamento, con personalidad, y hacemos un salpicón que hoy vamos a mirar que es diferente. Pero hay gente que tiene mucho para dar al Señor, pero tiene un serio problema en su carácter. Y usted va a mirar hoy cómo está su carácter delante de Dios. Hay personas que tienen talento, pero que quieren andar solos, es decir, no sirven para trabajar en equipo, no sirven para someterse a nadie, no sirven para sujetarse a nadie. Piensan que solo ellos tienen la verdad absoluta y que la manera en que trabajan es la única forma en que Dios puede moverse. No sirven para trabajar en equipo. No sirven para trabajar en equipo. Ahora, ¿trabajar en equipo es fácil? No. ¿Cuántos tienen compañeros de trabajo? ¿Y cuántos son instrumentos de Satanás para sacarle a uno la piedra? ¿O no? ¿Cuántos tienen compañeros en el ministerio? ¿Y cuántos son engendros de Satanás? También se camuflan a veces, digo. Pero no es fácil trabajar en equipo, y Sansón era un hombre con muchas cualidades, pero que le gustaba estar solo. Hay cristianos que creen o que tienen la seguridad que el poder de la transformación está solamente en lo que puedan hacer, y no entienden que es Dios el que obra a través de las personas. Que usted y yo no somos sino instrumentos en las manos de Dios. No más. ¿Sabe qué es lo difícil de todo esto? Que el que está llamado a ser la luz, el que está llamado a ser instrumento de Dios, el que está llamado a cumplir un propósito en manos de Dios, marque la diferencia como Dios quiere que lo haga. Un autor decía que todo esto, la vida de Sansón, se trata de un ciclo de relatos bastante independientes, menos centrados en la liberación de Israel que sobre las hazañas tragicómicas de un héroe surgido de la tribu de Dan. Y a mí me llamó la atención cuando un autor usaba tragicómica. Qué triste que su vida y la mía, para muchos no sea sino una tragedia que causa risa por las decisiones que tomamos. Una tragedia que entretiene a los demás por las malas decisiones. Por eso quiero que hoy me acompañe a hacer un acercamiento a la vida de Sansón y mirar de qué forma usted va a terminar su vida. ¿Está conmigo hasta ahí? Jueces capítulo 13. Empecemos a mirar algo. Jueces capítulo número 13.
Jueces, capítulo número 13. ¿Lo tiene? Mire lo que dice. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Los hijos de Israel vuelven a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años, lo que habíamos hablado. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Versículo número 3. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Versículo 4. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. ¿A quién le está diciendo esto? A la mamá. ¿Ok? Versículo 5. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareno a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Amén y amén. Díganle a la persona que tiene a su lado: primer punto, Dios tiene un propósito con la historia de nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? Dios tiene un propósito. Desde antes de nacer, ya Dios tenía un plan para la vida de Sansón. Desde antes de la concepción, ya Dios había diseñado, o ya Dios tenía trazado un rumbo para la vida de Sansón. Aquí quiero resaltar 3 cosas. Primera, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Es decir, cuando usted empieza a mirar un poquito el contexto, estaba el pueblo siendo atribulado, ¿cuánto? 40 años. Manoa significa lugar de descanso. Algunos comentaristas dicen que el hecho de que Manoa hablara de lugar de descanso no se interpretaba mejor como el anhelo ferviente del pueblo que lo rodeaba a Israel. O sea, Israel sentía la opresión en tiempos difíciles. En medio de la opresión hay un hombre que se llama Manoa, que habla de descanso. Hay una mujer que es estéril. Y usted sabe que la esterilidad para una mujer hebrea era señal de deshonra. No es como hoy en día, y perdónenme porque más adelante vamos a hablar de eso, donde piensan que la vida en un vientre no es vida, cuando es lo más antibíblico, irracional y bueno, no quiero decir más del mundo. ¿Sí? Porque nosotros como iglesia no estamos de acuerdo con el aborto, y menos con lo que ha pasado, pero eso hablaremos ahora. Pero la mamá o la esposa de Manoa era una mujer estéril. No tenía generación, no tenía genealogía, no podía dar vida. Usted se da cuenta que Sara, Rebeca y Raquel en la escritura también fueron mujeres estériles. Lo mismo que Ana, la madre de Samuel, Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. O sea que lo que entendemos es que Sansón es producto de un milagro. ¿Sansón fue producto de qué? De un milagro. La vida de Sansón no fue casualidad, al igual que su vida y la mía no es casualidad. Yo no entiendo cómo hay personas que piensan en quitarse la vida porque no tienen propósito, o no entienden, o no tienen sentido para su vida. Déjeme decirle que si Dios le ha dado la oportunidad de nacer y de vivir, independientemente del contexto, independientemente del lugar, independientemente de la circunstancia, también somos un milagro de parte de Dios, hermano. Usted sabía que a la época en el momento de la gestación, el ser humano, cuando está en el momento de la gestación, me parecía interesante la noticia, produce 500,000 espermatozoides. Y esos 500,000, solo uno es el que se gestiona o es el que se ubica con el óvulo. 500,000 espermatozoides. ¿Por qué en vez de usted no entró al óvulo otro espermatozoide? Y a mí eso me llama la atención. Señor, ¿por qué fui yo? O sea, ¿por qué? Yo tengo algo claro, hermano, y es que mi vida tiene un propósito en las manos de Dios. Dígale que tiene a su lado, al lado, su vida tiene un propósito en las manos de Dios. Su vida tiene un propósito. ¿Cuál? No sé. ¿De qué manera lo está desarrollando? No sé. Pero lo que creo y está claro, y hay que enseñarle a la gente, es que la vida tiene un propósito en las manos de Dios. La vida no es al azar. Dios permite la vida, y cada vida es un milagro de Dios.
Usted y yo éramos muertos espirituales. Y ahora recibimos la vida de Dios. O sea, no solamente tenemos vida terrenal, sino éramos muertos al pecado, muertos en nuestro pecado, muertos en nuestra maldad. Y la Biblia dice que nacemos del Espíritu. O sea que cuando usted y yo conocemos a Cristo, cuando usted y yo tenemos una experiencia de conversión, cuando usted y yo, hermano, sabemos que Cristo murió por nuestros pecados y nacemos de nuevo, no solo asistimos a la iglesia, sino nacemos de nuevo, entendemos que Dios nos tiene con un propósito. ¿Cuántos lo creen? Dígale al que tiene a su lado: el Señor no nos ha salvado para estar aquí sentados nomás. Si el objetivo de la salvación fuera solo ese, entonces no tendría razón. A mí me parece tan fuerte y tan triste ver a tantos jóvenes, vidas, familias que se quitan la vida. No sé si usted ve la noticia de mientras en Estados Unidos se celebraba San Valentín, porque aquí no celebramos San Valentín. Aquí celebramos el Día del Amor y la Amistad. Los que se han adoptado costumbres norteamericanas. Aquí celebramos el Día de Amor y la Amistad, pero el 14 de febrero en Estados Unidos, un pastor mata a su esposa, mata a su hijo y se suicida. Un pastor. ¿Leyeron la noticia? El Facebook no solamente para montar fotos y verlas. Hay otras funciones de las redes sociales, como predicar a Cristo, ¿sí sabía? De pronto no hubo alguien que le dijera: pastor, en medio de la crisis entiende que tu vida tiene un propósito delante de Dios. Y yo quiero decirle en esta mañana, no sé cuál sea su crisis, su problema, pero créame algo: si usted ha nacido es porque Dios tiene un propósito con su vida, con su familia, con su hogar. Nosotros no somos de los que creemos, como enseñaba alguien, y respetamos estas ponencias, que el que se suicida se va para el cielo. No creemos en el suicidio. Creemos que el suicidio es antibíblico, porque creemos que aquel que nos da la paz, que sobrepasa todo entendimiento, aquel que venció al mundo, tiene la capacidad de dar paz en el corazón para enfrentar cualquier problema que la vida nos presente. Por eso mi invitación en esta mañana es a que entendamos que como Sansón nació por designio divino, usted y yo estamos en este lugar porque es propósito del Señor. Y si es propósito de Dios, Dios no se equivoca. ¿Cuánto lo creen? Así que por eso estamos en este lugar. Estamos en este lugar. Dios tiene una promesa, hermano. ¿Cuál era la promesa para Sansón? Que él tenía que proteger a su nación. Sansón tenía una promesa de parte de Dios: proteger a su nación. Sansón tenía un Dios al cual le iba a servir. Sansón tenía claro lo que Dios quería para él. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Aún desde el vientre Dios lo hizo nazareno. ¿Para quién fue la prohibición? Para la mamá. ¿Pero quién era el del voto nazareno? Eso me hizo pensar y reflexionar en algo, hermano. La prohibición viene para la mamá, porque lo que la mamá hiciera afectaba a Sansón. Porque Dios reconocía desde antes de la gestación que iba a haber vida en el vientre. Por eso es que nosotros como iglesia le decimos no al aborto. Por eso es que nosotros como iglesia le decimos no al aborto. No aplaudimos, y me da mal genio, y perdóname que le diga, que los cristianos se pongan a hablar de cosas sociales en el sentido de temas políticos o culturales en redes sociales, en vez de hacer un alto y decir: no compartimos el tema del aborto, porque es asesinato. El aborto es homicidio. La Biblia dice que aún mi embrión vieron tus ojos. Desde el momento de la gestación, en la 3ª semana de gestación, el sistema nervioso empieza a formarse. 3ª semana de gestación, ya hay sensibilidad en lo que algunos médicos llaman feto. Pero Dios le dice a la mamá de Sansón: tú aún desde el momento antes de concebir, empieza a guardarte, porque todo lo que vas a hacer va a afectar a tu bebé. Porque desde el momento en que hay concepción, hay vida. Por eso, mujer, usted que está embarazada, usted que está pensando hacerlo, cuide lo que come, lo que hace, porque hay vida en su vientre desde el primer momento. Y perdóneme que sea tan crudo, pero la pastilla del otro día no es un método de abortar, es asesinato también. ¿Me estoy dando a entender? Porque hay vida en el momento en que hay gestación del óvulo y del esperma. Por eso nosotros no
creemos ni aplaudimos el aborto. ¿Está conmigo hasta ahí? Este nazareno prenatal, dice el comentario bíblico de Mundo Hispano, este nazareno prenatal tiene implicaciones éticas para el debate moderno sobre el aborto. Dios trataba a Sansón como una persona aun cuando estaba en el vientre de su madre. Isaías dice: oíd estas cosas y escuchen, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre de las entrañas de mi madre y tuvo mi nombre en memoria. Su nacimiento, mi nacimiento, no es casualidad, es propósito de Dios. Y cada niño que nace en un vientre no es casualidad. Por eso, perdóneme que sea tan reiterativo, pero es un tema que está de moda. Nosotros decimos no al aborto. No al aborto. ¿Me estoy dando a entender? Pero cuando Dios tiene una promesa para Sansón, y le dice a Sansón: Sansón, tú vas a ser nazareno y tú vas a liberar al pueblo. Dígale que tiene a su lado: cada promesa tiene una responsabilidad. Nosotros somos buenos para coger la Biblia. ¿Cuántas promesas tiene la Biblia? Hartas, pastor, eso usted no se imagina. 34,000. Y uno solo se sabe Salmo 23:1. Los solteros se saben: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, y sobre ese oran. 34,000 promesas tiene la Biblia. Y nosotros somos buenos para sacar promesas, confesarlas, reclamarlas, pero no entendemos que cada promesa en la Biblia tiene un condicionamiento. Es decir, para que la promesa se cumpla, Dios había puesto algo que el pueblo tenía que hacer. O sea, no es porque usted me cae chévere y bien, bueno, reclame lo que quiera. En estos días que estaba sin venir a la iglesia, me paré en la mañana, un domingo, le dije a mi esposa: nos vamos a parar tarde, porque no veníamos a la iglesia, pero dije: pero quiero escuchar algo de predicación. No había nada bueno en las emisoras. Y empecé a canalear. Como estaba en ayuno, puse enlace. Dios me guarde, esta vaina del diablo. Pongo enlace y estaba un predicador moderno hablando. Digo hablando porque eso no se le puede llamar predicación. Y este pseudo predicador dice: así como usted está de cumpleaños, decía él, y usted le tiene que... él dice: ¿cuántos hemos estado de cumpleaños? Y la gente dice amén. Entonces él dice: había un niño en mi iglesia que estaba de cumpleaños y me cogía el pantalón y me decía: estoy cumpliendo años. El predicador dice: yo le dije: está bien. Yo camino unos pasos, el niño me volvió a coger la pierna y decirme: estoy cumpliendo años. Él le dice: está bien. Y él cuenta que el niño lo cogió 3 veces o 4 veces de la pierna: estoy cumpliendo años. Que cuando él le dice: ¿qué quieres?, él le dice: mi regalo. Entonces el pseudo predicador dice: porque es que entendamos algo. Cada oración que usted y yo levantemos a Dios es como el niño que sabe que tiene derecho a su regalo. Por eso su oración es una exigencia a Dios para que le dé un regalo. Y la gente dice amén. Y yo dije: amensos. Y cita el Salmo 2. Dice la Biblia: pídeme y te daré por herencia a las naciones. No pida un aumento de sueldo, pida pagar sus deudas para pagarle a otros. Y la gente decía amén. Y no, yo tengo que cambiar esto porque va a terminar pactando. Porque manipulan de una manera. Ese no era el contexto del Salmo. Ese no era el contexto de su predicación. Y nos enseñan a nosotros a reclamar cosas sin sentido, a pedirle a Dios cosas sin sentido. Claro, la Biblia está llena de promesas. Como había una promesa sobre Sansón, Dios tiene promesas para usted y para mí, ¿cuántos lo creen? Pero cada promesa tiene un condicionamiento. Cada problema demanda una responsabilidad de parte suya y mía. Porque es que Dios no cumple los caprichos a la ligera, como dijo alguien. Dios cumple nuestros caprichos. Eso es antibíblico. Porque si Dios cumpliera los caprichos, el pueblo no hubiera estado 40 años en un desierto. Si el pueblo cumpliera nuestros caprichos, Dios no hubiera permitido que el pueblo fuera a varias incursiones babilónicas, asirias y persas. Porque es que Dios es un Dios celoso que aborrece el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Y Sansón tenía claro esto, pero no le importaba. ¿Cuál era el condicionamiento para Sansón? Vamos a hacer, este niño será nazareno. Tendrá voto nazareno. ¿Cuántos han escuchado hablar del voto nazareno? Nazareo. ¿Cuántos han escuchado hablar del voto nazareo? Viene de la palabra hebrea nazair. ¿Y saben qué habla? Separar.
¿De qué traduce? Consagrar, abstenerse. Lo que Dios estaba diciendo es, desde el vientre, este niño va a ser nazareo o nazareno. Y tendrá un voto para Dios, donde será separado, apartado, con un propósito. Su vida tiene que ser una vida donde voluntariamente él busque agradar a Dios, consagrarse a Dios. Usted y yo estamos llamados a vivir una vida de santidad y de consagración para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay gente que en medio del pecado arranca a pedirle a Dios como si le exigieran algo. Eso es antibíblico. Eso es antibíblico. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Eso no es bíblico. Cada promesa tiene un condicionamiento. Sansón entendía que estaba llamado a abstenerse, a tener una vida de consagración a Dios. Necesitamos de convicción personal para tener claridad de algo. Dios nos está llamando a vivir una vida santa. Así como Dios le ha dado un propósito a su vida, Dios da exigencias a su vida, y una de ellas es: sea santo para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así no diga amén, está en la Biblia, así que puede no creerlo, pero está en la Escritura. Sin santidad nadie verá al Señor. Y tenemos herramientas para vivir una vida santa. ¿Cuáles son nuestras herramientas? La palabra del Señor. ¿Cuáles son nuestras herramientas? La oración. ¿Cuáles son nuestras herramientas? Cada día, hermano, presentarnos a Dios con el Espíritu Santo. Herramientas para vivir una vida de santidad. ¿Y sabe qué es lo curioso? Que el voto al cual Sansón estaba llamado tenía unas restricciones. Si usted lee el texto que estamos leyendo: abstenerse de productos de la uva, fruta fresca o seca, eso está en Números, dejarse crecer el cabello sin que le tocara navaja, ni ningún otro instrumento podría cortar su cabello. No acercarse a un cuerpo muerto en ninguna circunstancia, a fin de no contaminarse. ¿Cuál era el objetivo de estos principios o de estos requerimientos del voto de Sansón? Su cabello largo, no comer uva o producto de la vid, no tomar vino y no coger de algo muerto un cadáver. Me gusta mucho como lo llama un comentarista. Un comentarista dice que estos son los requerimientos del testimonio público, del testimonio visible. Y yo me ponía a pensar, ¿qué quiere decir esto? ¿De qué manera esto? ¿O de qué forma esto tiene que hablar a mi corazón? Y es clarísimo, hermano. Toda persona que entiende que nace con un propósito, toda persona que entiende que Dios es el Señor de su vida, debe tener claridad de algo. El objetivo de nuestra vida es mostrar a Dios que es real, que es presente en su hogar, en su familia, en su trabajo. El voto lo que implicaba era públicamente decir: Dios es más importante que todo lo otro. Dios es más importante que la presión social. Dios es más importante que la moda actual. Dios es más importante. Y entonces hacía una consagración voluntaria a Dios. A mí lo que me llama la atención es escuchar cristianos decir, y perdónenme esto que voy a hablar, pero he escuchado cristianos decir: yo como no vivo para agradar a nadie sino al Señor, no me importa lo que la gente crea de mí. Es una manera de justificar su manera de vivir. Es una manera en que la gente vive de apariencias delante de Dios. Porque es que debe tener algo claro. La manera como usted viva, si dice que es cristiano, es la manera como van a decir que es Cristo. O le propongo algo, y no se enoje por lo que voy a decir, pero si usted quiere vivir como se le da la gana, no diga que es cristiano, por favor. Si quiere vivir como quiera, viva como quiera, pero no diga que es cristiano. Porque en el momento en que usted dice que es cristiano, del primero que van a hablar es de Cristo por culpa suya. No sé si me estoy dando a entender, pero si dígale que tiene a su lado: debemos vivir en integridad. ¿Sabe algo? Porque nos debe preocupar la imagen que estamos dando de Cristo. ¿Qué imagen estamos dando de Cristo? ¿Qué imagen está dando usted de Cristo? Hoy en día no hacemos voto nazareo, ¿cierto? Hoy en día no comemos del muerto o de cadáver, porque entonces, digamos, sería imposible comer rellena y es una delicia.
No se preocupe, si usted dice que es pecado, no se la coma, me la guarda. No tiene problema por eso, no hay afán. Pero tráigala con papa y ají. Pero, o sea, no, pero era una visión pública de que somos rectos para Dios. Su testimonio público muestra que usted es íntegro para Dios. Su testimonio público muestra que usted es recto para Dios. Usted muestra que es para Dios. Su casa, su hogar, su trabajo, su familia. Muestra que usted es íntegro para Dios. En las conversaciones que usted tiene, en lo que usted hace, usted muestra que es recto, íntegro para Dios. ¿O usted qué hace? ¿De qué manera permite ciertas cosas? Mire, yo estaba viendo Inglés 3 terminando en la universidad y era un salón como de 40 personas. La profesora pregunta, ¿de qué carreras son? Ingeniería, psicología, arquitectura. Nombró todas las carreras, pero yo no levantaba la mano en ninguna. Entonces cuando termina de nombrar las carreras de la universidad, dice, ¿y tú de qué carrera eres que no levantas la mano? Yo soy de ciencias bíblicas. Y le decía, bueno, hace mucho no tengo a alguien de ciencias bíblicas. Y al otro extremo del salón, alguien gritó, ya no podemos pecar en este salón. Ya no podemos pecar. Y yo, Señor, mata a ese degenerado. Corta ese instrumento. Ya no podemos pecar. Los hicimos en grupos y con la gente que me tocó a mí. Ellos decían, no, este debe ser cristiano, porque después me dijeron, usted no tiene pinta pastor. Le dije, tan mal me veo, o sea, tan en la inmunda me ven que no parezco. Pero cuando en la primera acechanza, donde un muchacho que era casado fue a hacer algo con una muchacha que no era del grupo, pero que no es su esposa, y él dice como que, oiga, mire esos, algo de tentaciones. Yo lo primero que hago es cortarlo y decirle, estamos estudiando, mira tu anillo, tu esposa no te dijo, o sea, tu esposa no cree que vienes aquí a tirarte tu matrimonio. Yo no voy a cagüetear eso. ¿Me estoy dando a entender? Eso no cae chévere. Eso no cae bueno. Pero yo tengo que mostrar, y yo le dije, si estás estudiando acá, es porque Dios ha usado a tu esposa, a mucha gente para que estés estudiando acá. Entonces, ¿cómo vas a pagar lo que otros están haciendo por ti y lo que Dios ha hecho? Dios ha puesto ángeles y empecé a hablarle del Señor. ¿De qué forma la gente ve que somos cristianos? ¿El aleluya, el evangélico, o somos radicales o no? ¿Me estoy dando a entender? Por eso dígale que tiene a su lado, ¿qué imagen de Cristo está dando? Segundo principio que quiero dejar hoy en su corazón. Dígale que tiene a su lado, obrar en nuestras fuerzas pone tropiezo al propósito de Dios. Jueces capítulo número 14. Jueces capítulo 14, ¿lo tiene? Versículo del 1 al 4. Descendió Sansón, ¿está conmigo? A Timnat, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Ahí el verbo está en imperativo, es una orden. Le está diciendo a la mamá, tómamela, no te estoy preguntando ni pidiendo consentimiento, la quiero para mí. Versículo número 4, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Amén y amén. Quiero que lea conmigo 13:25. Y el mismo espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estol. O sea, el capítulo 13 cierra diciendo que ¿quién se manifiesta en Sansón? El espíritu de Dios. Y el capítulo 14 nos muestra un Sansón guiado por la carne, por sus instintos y por sus deseos.
Yo pensaba en algo, decía, yo esperaba que Sansón, emprendiera la lucha contra los filisteos, que fuera en mano de Dios, todo esto. Pero usted ve que Sansón desciende a donde los filisteos, desciende a donde estaban ellos, pero no descendió a cumplir el propósito de Dios. ¿Descendió a qué? A comportarse como ellos. Dios le da una tarea. El versículo 25 del capítulo 13 dice, y el Espíritu de Dios estaba con Sansón. Y el capítulo 14 nos muestra un Sansón que desciende a donde los enemigos de Israel, pero desciende ¿a qué? A emparentarse con ellos, a juntarse con ellos. Sansón descendió, hermano, no solo topográficamente, sino empezó una decadencia espiritual en la vida de Sansón. Y esto me llama la atención porque una vez más la Biblia me habla de que las manifestaciones espirituales no son señal de que Dios esté ahí. El capítulo 13 cierra diciendo que el Espíritu de Dios estaba con Sansón y se manifestaba. El capítulo 14 habla diciendo de que se va a buscar lo que no se le ha perdido, donde no se le ha perdido y con quién no se le ha perdido. Así que creemos en las manifestaciones espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Creemos. Yo creo que Dios se manifiesta. Yo creo en milagros, yo creo en sanidad, yo creo en todo eso. Pero no creo que eso sea señal de que Dios esté ahí. No creo que eso sea evidencia. Y lo aclaro porque esta semana alguien hablaba con un familiar. Alguien llamaba a mi mamá y le decía, tía, mire, pasó algo, no sé qué, ¿cómo está usted? No le digo a mi primo porque él no cree en nada de eso. Yo le dije, no, yo creo en eso. Lo que no creo es en las manipulaciones de la fe. Me estoy dando a entender hasta ahí y le aclaro nuevamente el punto. Y es lo que pasa con Sansón. Sansón desciende. Y me llama mucho lo que dice un comentarista, como nazareo, consagrado por Dios y para Dios, debería mantener un comportamiento distanciado del mundo y de sus cosas. Sin embargo, no ocurre así. Sansón es un hombre que se conduce por sus propios intereses y por sus propias pasiones. Dígale al que tiene a su lado, las pasiones son malas consejeras. Dígale al que tiene atrás suyo, las pasiones son malas consejeras. ¿Cuál era el problema de Sansón? Que no era lo que Dios quería, sino lo que a él le gustaba. Todo lo que le satisfaciese a Sansón era lo que a él le importaba. No le interesaba o no dudaba en hacerlo, así fuera en contra de la voluntad de Dios. Sansón buscaba hacer las cosas por llenar su ego, sus pasiones, así fuera en contra de lo que Dios estaba buscando. Y esto pasa por 3 razones. Primera razón, porque usted encuentra que Sansón se deja gobernar por sus emociones. El versículo número 1 dice, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. A mí me confrontaba, yo le decía a mi esposa, algo que decía, un comentario decía, el hombre de carácter poco confiable. El hombre de Dios lo llamaba el hombre de carácter poco confiable. ¿Y por qué era un hombre de carácter poco confiable? Porque era un hombre que se dejaba guiar por sus emociones. Por eso dígale ahora al que tiene atrás suyo, no se deje guiar por sus emociones. Mire, Sansón, ¿cuántos han leído la historia de Sansón? Con una quijada, ¿cuánta gente mata? Un resto, pastor, sí, yo sé. Pero ¿cuántos dice la Biblia? ¿Qué mata con sus manos? Un león. Con sus manos mata un león. O sea, físicamente era un hombre exorbitante, pero tenía un serio problema. Su carácter era débil. De nada le sirve tener musculatura o fuerza cuando su carácter era un carácter débil. Y me parece interesante que es diferente hablar de carácter a temperamento o a personalidad. Usted sabía que el temperamento, dicen algunos médicos o psicólogos o científicos, el temperamento es heredado por endorfinas y una serie de cosas que yo leí ahí. Decía que el temperamento es heredado, pero el carácter es aprendido. Por eso los animales no tienen carácter, son instintivos. Por eso los niños no tienen carácter. Usted no le puede decir a un niño de 6 meses, no llore, contrólese. ¿O sí? Usted le puede decir a un niño de 1 año, tenga control de esfínter, no se orine.
Si un niño de 1 año le dice una grosería o le tira algo, ¿usted qué hace? ¡Ay, tan lindo el bebé! Y se los tiran. ¿Usted qué hace? Lo corrige. ¿Y por qué lo corrige? Porque está formando el ¿qué? Carácter. El carácter habla más del comportamiento y el carácter se desarrolla en la vida del hombre. La personalidad es la suma de temperamento y de carácter. Por eso cuando alguien dice, es que yo tengo un carácter volado y le digo a la gente lo que es, eso no es carácter, eso es irracional, eso es actuar por instinto, eso es un temperamento sin control, eso es actuar como animal o como niño. ¿Me estoy dando a entender? Es que mi carácter es así, eso no es carácter, eso es un temperamento que no está manejado ni moldeado por Cristo. Porque quien actúa instintivamente ¿son los niños o son los animales? ¿Cuántos niños hay acá? ¿Cuántos animales? Pastor, no nos ofendan, ¿no? Estoy preguntando con base al sermón. Esta pregunta va en un contexto para los que después nos van a escuchar. Por eso es que usted entiende algo. Dios que moldea mi carácter. O sea, usted no puede decir, Señor, cambia mi temperamento porque está orando mal. El temperamento es heredado. ¿Sí me entiende? Dios, ¿qué es lo que cambia? Su carácter. Y cuando Dios cambia su carácter, usted domina su temperamento. Eso es así. Señor, cambia mi temperamento. Por eso sigue estando como está. Porque el carácter en una persona es lo que dice, es una persona valiente, perseverante, honesta. El carácter habla del comportamiento de esa persona. Y Sansón tenía temperamento volado, pero no tenía carácter. ¿Me estoy dando a entender? Y necesitamos una generación de creyentes que tengan carácter, pero sobre todo que tengan el carácter de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Una generación que tenga el carácter de Cristo. Moldear un carácter santo es dejar que la vida de Cristo fluya a través de nosotros. Tener el carácter de Cristo es dar evidencia del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo en usted y en mí. ¿Y en dónde se ve ese fruto? En los malos momentos. Usted cuando siga leyendo el relato se dará cuenta que Sansón, porque era un mal carácter, o sea, es decir, no lo había moldeado, sino tenía un temperamento volado y no tenía carácter, habla más de la cuenta, se le sale la piedra, va y mata a 300 personas, bueno, en fin, ahí empieza el relato bíblico del cual iremos hablando. Pero el llamado hoy es a que nos dejemos formar el carácter por el carácter de Cristo en usted y en mí. Si usted todavía reacciona mal y piensa que es carácter, eso no es carácter. Eso es temperamento. Y está actuando o como niño o como animal. Y yo pregunto acá, ¿cuántos niños hay? Solamente Roger. Se sale y ya ve que me dañó la predica. Niños. Esposos. ¿Cuántos esposos hay acá? Con alegría. Me desaniman a los solteros. En su vida matrimonial, ¿usted tiene temperamento o tiene el carácter de Cristo? ¿Su personalidad es la de un hijo de Dios? ¿O usted está dominado por el carácter, por el temperamento, como le pasó a Sansón? Sansón se dejó gobernar por las emociones. No tenía el carácter de un hijo de Dios. Y la invitación hoy es a tener el carácter de un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Quiero ir cerrando este primer punto con algo que dice el pastor Miguel Núñez en su libro Vivir con integridad y con sabiduría. Miguel Núñez dice lo siguiente: la transformación del carácter comienza con la sumisión de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Solo experimentamos una verdadera transformación cuando decidimos someter nuestra voluntad a la suya. De manera que el Espíritu Santo que mora en nosotros, en combinación con la palabra de Dios que nos ha sido revelada y las circunstancias que el Señor mismo va orquestando en nuestras vidas, pueden hacer el trabajo y producir en nosotros aquello que necesitamos llegue a ser, que es el carácter de Cristo.
Necesitamos hombres y mujeres que tengan la imagen de Cristo y se dejen moldear por Dios. Sansón fue una persona que no entendió que nació con un propósito. Sansón fue una persona que no entendió que el hecho que Dios le haya hecho un voto nazareo demandaba una responsabilidad de él. Sansón fue una persona que no comprendió que no podía dejarse gobernar por sus emociones como resultado de un débil carácter. Y por eso escribe el final de su historia como lo escribe. ¿Por qué no cierra sus ojos donde usted está, por favor? Y vamos a hablar con el Señor. Si cree que esta enseñanza le aportó para la edificación de su vida espiritual, le invitamos a que se sume a las miles de personas agradecidas con un aporte voluntario a la cuenta de ahorros Banco Caja Social, número 2409-2938-984. Ahorros Banco Caja Social, a nombre de Iglesia Cristiana Casa de Paz. Esperamos tu aporte. Conoce más de nosotros en nuestro fanpage de Facebook, Casa de Paz, Iglesia Cristiana. Iglesia Casa de Paz. Más que una iglesia, una familia.